Bueno, tengan buenas tardes. Vamos a comenzar con el tema en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidiéndole al Señor Jesús, en tus manos ponemos este tema, en tus manos pongo pues mis pensamientos, mis palabras, los corazones de cada uno de los que estamos acá presentes, para que seas tú quien nos hable, quien nos guíe, quien nos haga reflexionar. Y como pues decía la alabanza, que nos admiremos y que podamos valorarte como lo que tú eres, cuerpo y sangre, pan vivo, pan de vida eterna, que es el que nos sostiene hasta el último día. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, el tema se llama centralidad sacramental y pues está relacionado, ¿verdad?, al tema que nos acaba de explicar Janet, porque en ese tema pues se buscaba esa comunión personal, ¿verdad?, con el Señor. Y en este tema pues nos está ya orientando a la parte pues sacramental, ¿verdad?, que es otra presencia de Jesús en nuestros sacramentos. El objetivo es que los miembros de la comunidad puedan reconocer la importancia que tienen los sacramentos, donde la Eucaristía es el centro. Entonces, bien sabemos que tenemos 7 sacramentos, pero realmente hay uno que es el centro de todos, desde el cual giran, ¿verdad?, y se conectan todos los demás, que es la Eucaristía, y que es pues Jesús mismo. Eso en resumidas cuentas, ¿verdad? Entonces vamos a ir como reflexionando un poquito, si nos ponemos a recordar en nuestra vida sacramental es muy como parecida, o podemos hacer la comparación a nuestra vida humana normal, ¿verdad? Entonces, nacemos, somos chiquitos, vamos creciendo, después vamos al kinder, aprendemos a leer, y así, ¿verdad? El bachillerato, luego la universidad, y luego vamos a trabajar. Entonces, sacramentalmente también va sucediendo eso mismo, desde el bautismo, ¿verdad? El bautismo y la confirmación, la comunión, hasta que llegamos también a un momento en nuestra vida que tenemos que decidir cuál es nuestra vocación. Así como cuando, bueno, los que tuvimos la oportunidad de poder elegir una carrera que estudiar, por ejemplo, o de qué voy a trabajar, entonces también tenemos una vocación espiritual, ¿verdad? Que llegamos en un momento y decimos, bueno, ¿a qué me siento llamado, verdad? ¿Al matrimonio? ¿Me siento llamado al orden sacerdotal, por ejemplo? Entonces esas son vocaciones. Pero entonces, a estas alturas de nuestra vida ya tenemos varios sacramentos que hemos recibido. Unos se reciben solo una vez, otros se reciben varias veces. Entonces, quisiera tal vez alguna opinión de quién se recuerda, por ejemplo, cuando fue bautizado, quién tiene su fecha de bautismo, quiénes son sus padrinos, cómo fue ese momento. ¿Así? ¿Alguien que se acuerde? Yo no me acuerdo cuando me bautizaron, pero mis padrinos sí sé quiénes son. Todavía los tienen amigos, le ayudan, son cercanos. Lo que sucede es que, gracias a Dios, eligieron bien porque era parte de mi familia. Ajá, entonces por eso. Pero lo único que sé es que igual, y el testimonio por fotos de hace poquito, cuando tenía 1 año, que era que hacían los 2 sacramentos de una vez. El bautismo sé que me lo hicieron en catedral y la confirma en la iglesia del Rosario. Es lo único que sé. En cada sacramento que recibimos de parte de Dios. El Espíritu Santo. Y es una gracia especial que recibimos en cada sacramento, y por eso que son importantes. Y aquí es también como importante citar el catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad?, que nos recuerda cuál es la importancia que tienen estos sacramentos. Entonces, primero, que no son inventados, y segundo, que son todos instituidos por Dios, ¿verdad? Entonces, el primer numeral, el 116, por ejemplo, nos dice que los sacramentos son como fuerzas que brotan, ¿verdad?, del Espíritu Santo para el cuerpo de Cristo, desde el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, que actúan en la iglesia. Entonces, por eso son importantes. El 117 nos dice que el Espíritu fue conduciendo a la iglesia para poder ir instituyendo cada uno de estos sacramentos, hasta que llegamos al combo, ¿verdad?, al combo de 7 sacramentos. Y en el 118
18 nos dice que los sacramentos son de la iglesia en un doble sentido. Es decir, que existen gracias a ella y también existen para ella. Entonces, esto es bien importante porque los sacramentos prácticamente vinieron instituidos o puestos, ¿verdad?, desde la iglesia por el Espíritu Santo y también son para nosotros, o sea, de que nosotros mismos somos los que tenemos que poner a trabajar esos sacramentos, ¿verdad?, buscarlos. Entonces, tenemos un ejemplo, ¿verdad?, el ejemplo así como que más principal, la institución del bautismo, ¿verdad?, que fue el mismo Jesús que se hizo bautizar. Eso es nada más como manera de referencia para que veamos cómo fueron instituidos cada uno de los sacramentos. Bien, pero a continuación vamos a hacer como un resumen de cada uno de los sacramentos, la gracia que recibimos en cada uno de ellos y también bíblicamente dónde está, en qué versículos, en qué cita podemos encontrar, ¿verdad?, la institución o qué es lo que nos dice la Biblia de cada uno de los sacramentos. Bueno, el bautismo, ¿verdad?, que lastimosamente cuando hacemos nuestro bautismo, quizás la mayoría, nuestros papás quizás no estaban conscientes de que esa es nuestra fecha de nacimiento, ¿verdad? Entonces no se acuerdan ellos y nos lo transmitieron, ¿verdad? Entonces no nos celebran el cumpleaños en la fecha de bautismo, ¿verdad?, sino que en la fecha biológica, ¿verdad? Entonces, fíjense como a mí me toca hablar precisamente, ¿verdad? El Señor me ha dado la oportunidad de servir en la pastoral de familia y damos la catequesis para prebautismal. Ahí he aprendido que esa fecha es importante y que ahí estamos naciendo. Y bueno, entonces como ahí lo aprendí, ya ahora las fechas de mis hijas sí las tengo, ¿verdad? Las mías no me las acuerdo, pero por lo menos las de mis hijas sí. Entonces, en bautismo dice, ¿verdad? Por ejemplo, una de las citas es Mateo. Ir pues y hacer discípulos a toda la gente, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces sí fue un mandato directo de Jesús, ir a bautizar. ¿Para qué? Para que hubieran discípulos en el mundo. Todo esto que vamos a estar viendo aquí está en el material. Entonces ahí está la cita y todo. La confirmación, igual, ¿verdad? ¿Cuál es la gracia que recibimos ahí? Bueno, la gracia de poder confirmar nuestra fe y poder seguir a Cristo. Entonces, una de las citas dice, en sabiduría, ¿y quién habría conocido tu voluntad si no la hubieses dado la sabiduría y no le hubieses enviado de lo alto tu Espíritu Santo? Entonces, es el sacramento del Espíritu Santo, ¿verdad? En nosotros. Claro que en cada sacramento lo recibimos, pero aquí de una manera como muy especial, ¿verdad? Igual en Hechos se menciona nuevamente que imponían las manos para recibir el Espíritu Santo. Entonces, ahí está respaldado bíblicamente el sacramento de la confirmación. La reconciliación o confesión, ¿verdad? También. Tenemos varias citas que respaldan este sacramento. Uno de ellos es en Mateo 16:19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces, ese es el sacramento de la confesión y nos da la gracia de poder recibir el perdón de nuestros pecados, que traducido también es la sanación espiritual, la sanación de las heridas que nos dejan nuestros pecados y nuestras ofensas. Tenemos el siguiente sacramento, que es la unción de los enfermos. Igual, en Marcos 6 nos dice, y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndole las manos. Entonces igual ahí tenemos ejemplos de citas en que nos está diciendo, ¿verdad?, cómo Jesús al imponer las manos también sanaba. Entonces esto, el Espíritu Santo fue lo que fue como guiando a la iglesia para podernos hacer un sacramento que nos sirviera a nosotros mismos. Fíjense que todo esto realmente es una gran como sabiduría de la iglesia, porque si no
pregúntense cómo es que la iglesia ha durado sin interrupción desde que fue construida, ¿verdad? Desde los apóstoles hasta este día. O sea, ¿cómo, verdad? ¿Cómo? Y estos sacramentos nos van ayudando a que la iglesia continúe. Entonces, el orden sacerdotal, ¿qué seríamos sin sacerdotes? ¿Verdad? Entonces, igual, ahí están todas las citas donde pueden encontrar los ejemplos. Dice Mateo 18, yo os aseguro, todo lo que atéis en la tierra, bueno, no, ese no. Lucas 10, quien a vosotros escucha, a mí me escucha, y quien a vosotros me rechaza, a mí me rechaza, y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Luego también, en el orden sacerdotal, también aquí menciona a los presbíteros de la iglesia. Entonces, por ejemplo, en Hechos dice, al día siguiente Pablo con todos nosotros fue a casa de Santiago. Se reunieron también todos los presbíteros. Entonces sí, como ahí vemos, ¿verdad? Que de los hechos de los apóstoles ya existen los presbíteros o sacerdotes, que son como los que conocemos hoy. Y luego pues tenemos el matrimonio, que igual desde el Génesis fue una idea y un proyecto de Dios, y pues que ya son citas como muy conocidas, ¿verdad? Que escuchamos en toda boda, y que la gracia especial que recibimos ahí es la gracia del amor, del poder amar a nuestro cónyuge y también de poder formar a los hijos que Dios nos dé. Ahí están los dice, bueno, y llegamos al que en este tema pues nos convierte, digamos, a hacer como mayor énfasis, es la Eucaristía. La Eucaristía la encontramos en los 4 evangelios, ¿verdad? Y también lo menciona Pablo también en una de sus cartas, ¿verdad? Entonces, la Eucaristía ya sabemos que fue instituida por Jesús mismo el día de la última cena, ¿verdad? Que conocemos, y que ahí fue donde dijo, ¿verdad? Las palabras que hasta el día de hoy el sacerdote también, ¿verdad? Las repite al celebrar el sacramento, ¿verdad? Entonces ahí expresamente Jesús dijo que ese pan era su cuerpo y que ese vino era su sangre. O sea, ahí lo tenemos como donde perderlo, ¿verdad? Entonces, lo tenemos en Lucas, lo tenemos también en Mateo. Y acá en el siguiente, en Lucas, también, a diferencia de los otros evangelios, menciona algo que también es clave, dice, que deben hacerlo en memoria mía, o sea, hasta que vuelva. Entonces, eso es lo que ha permitido que la iglesia pueda celebrar, o inspiró, ¿verdad? El Espíritu Santo inspiró a que la iglesia celebrara o pudiera celebrar todos los días la Eucaristía, ¿verdad? Hasta que el Señor vuelva. También la tenemos en Juan, y la que les quería comentar pues era 1 Corintios, que esta ya no es evangelio, pero es cuando Pablo transmite lo que a él le han transmitido. Y Pablo lo transmite efectivamente así como fue la institución de la Eucaristía, la última cena. Aquí es bien importante cómo Pablo lo transmite ya a una iglesia que ya está más avanzada en número. Y Pablo sabemos que se dirigió a los paganos, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me asombra es como Pablo, cuánto tiempo después de que Jesús instituyó la Eucaristía, lo pudo transmitir exactamente como fue. A mí eso me deja sorprendida, porque si ahorita hiciéramos aquí una dinámica de 10 personas o de 12 personas, por ejemplo, como fueran los apóstoles, y yo le doy un mensaje en la oreja, Angélica, ¿cómo va a llegar ese mensaje? Aquí dando la vuelta hasta ver. Esperemos, ¿verdad? Que llegue bien, pero normalmente llega distorsionado. Entonces aquí podemos hacer el teléfono descompuesto, y como es que aquí en el Evangelio, o sea, no llegó así, o sea, el mensaje llegó íntegro, el mensaje llegó completo. Entonces, esto no me deja pues a mí de asombrar realmente
Y ahora, con ese tema, entiendo por qué fue así. Por qué el mensaje logró llegar exactamente. Y es por lo que vamos a ver pues más adelante, que es como todos los, digamos, toda la razón de ser de la Eucaristía y por qué la consideramos el centro de todos los sacramentos. En la iluminación doctrinal, pues, están basados en las cartas apostólicas. Una es la Dies Domini y la otra es Sacramentum Caritatis. La Dies Domini lo que nos dice es que la Eucaristía, el domingo, es el día del Señor. Y cómo nosotros lo debemos valorar. Es el día del Señor. Y a veces, ya muchas veces en nuestro hogar, en nuestra familia, ya no lo vemos así, sino que simplemente sigue siendo como domingo, o sea, el primer día de la semana. Sí, ¿verdad? Vamos a misa, pero no lo vemos así como con ese valor de decir el día del Señor, ¿verdad? Entonces, pero hemos perdido un poquito eso, entonces quizás el tema también busca como retomarlo y revalorarlo como tal. ¿Qué significa que sea el día del Señor y no un simple domingo? Bueno, porque recordamos que el domingo, si nos vamos al tríodo pascual, ¿qué significa? ¿Qué pasó? Fue la resurrección, ¿verdad? Entonces, ya se imaginaban aquellas mujeres que iban tristes, ¿verdad? A ponerle más perfumes al Señor en su tumba y se encontraron con que ya no estaba. Igual los apóstoles, ¿verdad? Que salieron corriendo y se encontraron que ya no estaba. Y después se lo encontraron resucitado, ¿verdad? Cuando lo logró reconocer María, ¿verdad? Y le dice Raboni. Y los otros discípulos también lo logran reconocer y se les aparece en medio de ellos, en la comunidad, resucitado. Entonces, ese asombro y esa admiración y ese amor que Jesús demostró ese día de su resurrección es lo que nosotros deberíamos de sentir los domingos, ¿verdad? Como día del Señor. Esa como celebración, como que no es un día cualquiera. Porque es cierto, todos los días podemos tener Eucaristía y todos los días podemos comulgar. Y podemos tener el privilegio de poder venir a misa. Pero no todos tenemos, digamos, ese privilegio, ya sea por el horario, ¿verdad? En que son las misas, por el trabajo, etc. Pero el domingo es como que el tiempo, digamos, se detiene y ya se sabe, ¿verdad? Que se tiene un espacio para venir. Entonces, por eso es que se menciona aquí como ese amor y esa admiración que sintieron ese día de la resurrección, que es el mismo que el pueblo de Dios deberíamos de estar sintiendo cada domingo, ¿verdad? En las misas. Y la otra iluminación doctrinal, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, que la Eucaristía es el sacramento de la caridad. ¿Y por qué de la caridad? Bueno, porque Jesús mismo se donó por nosotros. Entonces es como la máxima caridad que nosotros podemos conocer y recibir. Entonces, ¿qué se pretende, verdad? Bueno, cuando yo recibo el cuerpo y la sangre de Cristo, yo tendría que también ir creciendo en caridad. Y no solo de dar, ¿verdad? Materialmente, sino que de darme, ¿verdad? De darme a los demás. Así imitando igual pues a Jesús, ¿verdad? Amando hasta el extremo. Entonces, son mis amigos, dice él, ¿verdad? Y como amigo él se termina entregando por todos nosotros. Entonces es el sacramento de la caridad. Bien. Entonces, teniendo en cuenta, digamos, esto, resumiendo los 7 sacramentos, porque son importantes, recibimos una gracia especial en cada uno de ellos. Dice aquí, ¿verdad?, que una de las preguntas de reflexión son: ¿tratamos a los demás como tratamos el cuerpo de Cristo? O sea, esto nos llama más a la reflexión de que si estoy consciente de lo que recibo, ¿verdad? Nosotros podemos estar en comunión con Jesús sin el sacramento. Si no lo podemos recibir el sacramento, existe la comunión espiritual, ¿verdad? O sea, igual nos conectamos con Jesús. Pero recibiéndolo sacramentalmente, es como que Cristo directamente en su esencia viene a mí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo valoro ese cuerpo de Cristo? ¿Y cómo trato a los demás si sé que los demás
un pedazo, una porción del cuerpo de Cristo y de la iglesia. Amamos y veneramos el don del cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía. Entonces creo que las preguntas nos llevan como a reflexionar y también tal vez a corregir, ¿verdad? Si lo estoy recibiendo mecánicamente, ¿verdad? O sin mayor. Es como de retomar, ¿verdad? Retomar la conciencia de a quién estoy recibiendo. Bien. Pero entonces, ¿por qué está al centro? ¿Quién quisiera como opinar? ¿Por qué la Eucaristía está al centro de todos los demás sacramentos? ¿Qué se les ocurre? Lo primero que se les ocurre. Por ser el sacrificio de Cristo. ¿Por qué el sacrificio de Cristo? Porque es Cristo mismo. Porque es Cristo mismo. ¿Por qué más? Porque es el culmen de todos los sacramentos. Señor. El Señor mismo. Yo creo que quizás es el centro porque de aquí, bueno, por lógica, ¿verdad? Depende lo demás, que es como la entrega que hizo hacia las personas, que es la que tendría que ser, porque pienso yo, por ejemplo, que si está Cristo y está Cristo en mí, yo tengo a mi hija y lo primero que yo voy a hacer es entregársela a él como para que sea su hija. Entonces por eso va ahí el sacramento del bautismo. Lo mismo en el caso siempre de mis hijas, porque como hoy lo hacen ya jóvenes, ¿verdad? La confirmación, exacto. Entonces como ir encaminando a que se dé ese otro sacramento para que esté Cristo siempre en el centro de mi familia, de ellas, y así se me ocurre. Okay. ¿Alguien más? Sí. Sí, yo pienso que al recibirlo, nosotros nos estamos llenando de su fuerza, de su ejemplo para la misión y reproducirlo. O sea, el sentido de ir todos los días a misa es alimentarnos de él para nosotros reproducir en la sociedad su ejemplo. Para reproducir a Cristo. Sí, ¿verdad? Está bien. Ya dijimos que en todos los sacramentos realmente recibimos a Dios, ¿verdad? Ajá. Entonces, pero la Eucaristía realmente tiene un sentido especial. Mire, yo pienso también que desde el origen, en esa última cena, cuando él dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, hagan esto ante el final de los tiempos, ¿verdad? Entonces, desde ese momento, el Señor dio su esencia para continuidad. Entonces, si nosotros sabemos que Él se dio en la Santa Eucaristía, ahí está su cuerpo, su sangre, su divinidad, Él está la esencia. Entonces de ahí tiene que partir todo lo demás, todo lo demás, y ese es el Señor vivo. Es un mandamiento. Muy bien. El centro mismo del amor y la misericordia de Dios, ¿verdad? Es lo que nuestra Eucaristía. Y el deseo que nosotros debemos de tener es respeto y amor, ¿verdad? Hacia el mismo. Hace poco, bueno, tuvimos una experiencia por aquello de Coros, aquí en el parroquia, en junio.
Entonces, a través de los demás sacramentos, claro que siempre lo recibo de alguna forma, recibo su Espíritu Santo, recibo su gracia. En esta oportunidad vamos a decir 4 razones por las cuales se considera el centro según la nueva evangelización y según lo que está en la carta, en la encíclica Ecclesia de Eucaristía de Juan Pablo II. El enfoque, digamos, que tienen estas 4 razones es el centro, la Eucaristía es el centro para el bien de la Iglesia. ¿Por qué? Primero, porque dice que del misterio pascual nace la Iglesia. Ese último día, digamos, ¿verdad?, de Jesús, esa última cena, ¿por qué la dejó? ¿Por qué dejó ese momento justo antes de irse? O sea, él ya sabía que ya iba, ¿verdad?, hasta la crucifixión. Y entonces es así como que, entonces llegó el momento, ¿verdad?, de hacer esto. Y dejó establecida la Eucaristía. ¿Por qué? Porque él ya sabía que él se iba. Entonces se tenía que quedar él de alguna forma, ¿verdad? Entonces, ese fue, digamos que, el inicio de la Iglesia y fue la primera vez que los apóstoles estuvieron en una comunión sacramental con él, ¿verdad? Ellos quizás en ese momento, como bien lo dijo Elías, no entendían lo que pasaba, ¿verdad? No podían ellos discernir qué más significaba eso. Pero prácticamente él estaba dejando la alianza ya eterna para nosotros. Porque así como pasó en el monte Sinaí con Moisés, ¿verdad?, que hubo una alianza con los mandamientos, en ese pasaje cuenta, ¿verdad?, la Biblia, que fue la ley, pero que la selló rociando sangre. Entonces, ese es como una prefiguración o un homólogo de lo que Jesús también hizo ese día, la alianza ya eterna, porque iba solo que en vez de ir a rociar la sangre de un cordero, de un animal, iba a ser su propia sangre la que nos iba a redimir. Entonces, ese día estaba dejando pactado él eso con la iglesia, que estaba representada por sus 12 apóstoles. Entonces, eso dice, ese misterio es el misterio pascual donde nace la iglesia. A mí de verdad que me sorprende, al haber leído sobre este tema, me sorprende cómo de 12 personas nació la iglesia. Está llena del Espíritu. 5 minutos. Sí, está bien, gracias. Cómo de 12 personas nació la iglesia y se pudo haber perpetuado hasta este día. El Espíritu del Señor quedó. El Espíritu del Señor, ¿verdad?, quedó en cada uno de ellos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque obedecieron. En Hechos de los Apóstoles, ¿qué es lo que nos cuenta? ¿Qué es lo que nos cuenta Hechos de los Apóstoles? Eran asiduos a la enseñanza y a la fracción del pan. Entonces, ¿qué hubiera pasado si esos 12 apóstoles no hubieran captado que Jesús les dijo? Háganlo, en memoria mía, háganlo. Entonces lo empezaron a hacer. La iglesia ha sido sostenida gracias a la Eucaristía. Entonces, ¿por qué es el centro? Segunda razón, es presencia real de Cristo, lo que estábamos comentando acá. No es que los otros sacramentos no sean presencia real de Cristo, sino que a esta se le llama real porque es sustancial, ¿verdad? Porque vemos, ¿verdad? Vemos, es sensible a nuestro sentido, ¿verdad? Entonces por eso se le llama real. Y ya está establecido textualmente que es su cuerpo y es su sangre. Tercera razón, ¿por qué es el centro? Bueno, el Concilio Vaticano II ha recordado que la celebración eucarística es el centro del proceso de crecimiento y unidad de la Iglesia. A medida que se celebran todos los días Eucaristías aquí y en todo el mundo, la Iglesia crece y la Iglesia se une. O sea, a mí me encanta la Iglesia Católica porque significa universal. ¿Y se cumple que es universal, sí o no? Sí, se cumple. Y entonces es nuevamente gracias a la Eucaristía, porque eso es lo que nos lleva a ser uno solo, ¿verdad? A de verdad irnos unificando como un cuerpo de Cristo. O eso es lo que nos tiene que llevar,
dice que es porque nos reincorpora a Cristo. El bautismo es el primero que nos incorpora a Cristo, ¿verdad? En el bautismo somos incorporados a Cristo, somos incorporados a la iglesia. Pero en la Eucaristía dice, se renueva esa reincorporación y se consolida continuamente con la participación en el sacrificio eucarístico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice que como es Cristo mismo, ¿verdad? El que recibimos, lo recibimos nosotros, pero también nos recibe Él, ¿verdad? Entonces, esa incorporación es lo que nos renueva en la Eucaristía. Entonces, ¿eso qué es lo que nos ayuda? Nos ayuda a permanecer en Él, porque eso es lo que Él nos dejó escrito, ¿verdad? Por un lado dice, el que coma de este pan vivirá, ¿verdad? Por mí. Entonces eso es lo que nos da la Eucaristía. Y también dice, permaneced en mí como yo en vosotros, ¿verdad? Entonces es recíproco, lo recibimos, pero también Él nos recibe a nosotros. Entonces, la iglesia recibe esa fuerza espiritual que necesita ¿para qué? Lo que mencionaba Rosa María, para la evangelización, para la misma misión de Jesucristo. Entonces, para hacer testimonio, ¿verdad? Para evangelizar, para pescar, como le queramos llamar, eso es, pues, digamos que 4 razones esenciales por qué se considera el centro de la vida sacramental, la Eucaristía, pero visto como para la iglesia en general, ¿verdad? Y ya personalmente nosotros podemos decir muchas cosas, ¿verdad? Como las que hemos experimentado. ¿Por qué? Si es que tenemos tantos milagros, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, hay ministros de la Eucaristía que me imagino que han visto varios milagros a través de la Eucaristía, o sea, de sanación, ya sea física o espiritual, para comenzar, ¿verdad? Pero el gran milagro en la iglesia que ha hecho la Eucaristía es sostenerla desde que se fundó hasta el día de ahora y que nos va a seguir sosteniendo hasta que Cristo venga. Entonces, ¿quién iba a hacer ese milagro? O sea, no cualquier sacramento, el sacramento de la Eucaristía, pero sí está al centro, conectado con los demás. Y los demás también nos van ayudando como iglesia a perseverar. Por eso es que todos son importantes. Pero en este tema el enfoque es la Eucaristía, ¿verdad? Como centro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Excelente, ¿verdad? Creemos que sabemos, pero hay muchas cosas que tal vez las aprendimos en cierto momento y se nos van olvidando con el transcurso del tiempo. Así es que, bueno, lo que sigue ahora es el testimonio sobre los temas que tuvieron el mes anterior. ¿Quiénes estuvieron? La mayoría, creo. ¿Quiénes? Alguien que me pueda comentar, que me cuente, porque yo no pude estar porque estaba delante de mi cámara. Entonces, ¿quién me cuenta qué dijo Fernando de la